Durante la tarde del 10 de mayo de 2002 en la provincia de Pontevedra, a orillas del río Miño, se encontraba paseando una vecina del municipio gallego de O Rosal, cuando de pronto algo extraño le llamó la atención. En una cuneta en la antigua C550 vio algo parecido a una muñeca de cabello negro. El hallazgo le pareció lo suficientemente raro para asustarse y de inmediato llamó a su marido y a un vecino. Fue allí cuando comprobaron que en realidad estaban ante el cadáver de una mujer. Su cuerpo desnudo había sido colocado cuidadosamente en una cuneta, lo habían lavado y parecía casi decorado con hojas de acacia. Pronto se descubrió que se trataba de la joven Débora Fernández Cervera Neira, quien habría desaparecido 10 días antes luego de salir a dar una vuelta por la playa de Samil en Vigo. Pero ¿quién le podría haber hecho algo así? Todos los que la conocieron la recuerdan como una joven simpática, siempre preocupada por su salud y por llevar un estilo de vida sano. Era la tercera de 4 hermanos y le gustaban mucho los animales, especialmente los caballos, y viajar era de sus hobbies favoritos. En casa ella se mostraba un poco más introvertida, pero cuando estaba fuera de la casa era como más social, era extrovertida. A pesar de esto, parece que había alguien dispuesto a hacerle algo así de terrible. Un hecho que marcaría a una familia que lleva casi 20 años intentando descifrar quién mató a Débora. Débora fue vista por última vez cerca de la playa de Samil, conocida como una playa urbana localizada al oeste de la ciudad. Es una de las más populares de la región, tanto por su belleza como por contar con todo tipo de equipamientos y comodidades, lo cual también la hace una de las más concurridas. El día de su desaparición, Débora no salió sola. Estaba con su prima Nuria, que cerca de las 18:30 la llamó para salir, ya que Débora estaba triste por una discusión que había tenido con su novio. Sin embargo, a Nuria le llamó la atención lo arreglada y guapa que se veía Débora para hacer simplemente footing o salir a caminar en ese día, especialmente considerando lo entristecida que él había notado poco antes. Alrededor de las 19:30, Débora comenzó a hacer parte de su recorrido por la playa con su prima y a la altura del puente del río Lagares se despidió de ella. Le dijo que más tarde quería alquilar una película, específicamente Amélie, la cual se había estrenado el año anterior. Como su intención era hacer un poco de ejercicio, Débora decidió no llevar su teléfono móvil consigo, tampoco llevaba dinero, ni traía puesto su reloj, información que pudimos comprobar de primera mano a través de su hermana Rosa. Pues lo que ocurrió fue que salió a caminar, a hacer footing por una playa cercana, que es la playa de Samil. En el camino se encontró a mi prima Nuria y le dijo que iba a cogerse una película en el videoclub y que se volvía a casa. Y entre medias pues debió cruzarse con alguien porque nadie ve absolutamente nada. De hecho, hay como varios testigos que la ven pivotando de un sitio a otro como esperando por alguien. Digamos que esa tarde salió a hacer deportes sin llaves, sin tarjetas de crédito, sin teléfono móvil, que lo dejó en casa y nunca más se supo hasta 10 días después que apareció su cuerpo abandonado en una cuneta. Pero algo la inquietaba ese día y Débora parecía actuar un tanto diferente, tenía constantes cambios de humor y son varios los que coinciden en que la veían atormentada por algo que nadie sabía qué era. Como relató su hermana, al terminar de hacer ejercicio le dijo a Nuria que no iría a una cena que tenía acordada esa noche con su grupo de amigos y que en lugar de eso se iría al videoclub para alquilar la película de la que le había hablado. Se despidieron y a apenas unos 600 metros de su domicilio, 2 testigos afirmaron que la vieron en la conocida como curva del Matadero, caminando de un lado a otro como si estuviese esperando a alguien. Tanto la dueña como una empleada del videoclub en Canido, a unos 5 kilómetros de distancia del lugar donde había estado ejercitándose, confirmaron a familiares de Débora que ella efectivamente alquiló la cinta ese día. Recordaban haberla atendido e incluso recordaban qué películas había llevado.
Todo apuntaba a que se encontró con alguien después de pasar por el videoclub y al parecer se le vio subir a un coche por su propia voluntad. Lo que nadie se imaginaba es que Débora nunca llegaría a casa a disfrutar de la película y alrededor de las 20:45 de aquel 30 de abril se le perdió el rastro para siempre. Esa noche los padres de Débora se encontraban cenando en el centro de Vigo y al volver a casa no les pareció raro que su hija no estuviera, ya que a su edad era normal que saliera con sus amigos y de vez en cuando se quedaba con ellos. Pero durante la madrugada del 1 de mayo se levantó su madre y se dio cuenta de que Débora aún no había llegado a la casa. Preocupada, decidió esperar hasta el amanecer. A las 9 de la mañana del otro día despertó su madre con la esperanza de encontrar a su hija de regreso, pero la realidad era otra. Su hija Débora seguía ausente y fue ahí cuando comenzaron a alarmarse. Eso no era normal en ella y mucho menos sin haberlos llamado para avisarle si es que se quedaba a dormir en la casa de alguien. Así que procedieron a llamar a todos los amigos de Débora esperando poder ubicarla. Ese mismo día, su exnovio, el principal y único sospechoso del caso, había regresado de Argentina tras varios meses fuera de España. Y con él llegaron también amenazas de una mujer, de una chica con la que se presume el hombre mantenía una relación sentimental. Según palabras de Rosa, el motivo de su estado de ánimo eran las llamadas de esa chica preguntándole quién era ella y cuál era su relación con este hombre, quien además era propietario de unas empresas de pescado en la Patagonia. Cuando Débora respondió uno de estos mensajes y le dijo que este hombre era su pareja, la chica le hizo saber que ella también lo era, algo que dejó a Débora evidentemente alterada. El cadáver, encontrado a unos 40 kilómetros de la playa donde Fernández había estado ejercitándose, estaba tapado de una manera muy llamativa. La mayor parte de las hojas le cubrían el pubis y los pechos. Se destacaba cierta atención al detalle y una especie de cuidado en la forma de hacerlo, ya que no estaba maltratada ni tenía golpes. Se podría pensar que la persona que le había hecho esto la conocía y que incluso le tenía cariño. Su hermana Rosa se enteró de la terrible noticia a través de la prensa y realizó la misma descripción. Bueno, nosotros nos enteramos por la prensa. La policía efectivamente encuentra un cuerpo y antes de, como no pudieron corroborarlo, no nos dijeron nada hasta que llamó la prensa a mi casa preguntándome si sabíamos si el cuerpo que había aparecido era el de nuestra hermana, cosa que fue la primera noticia que tuvimos. ¿En qué circunstancias aparece el cuerpo? Pues el cuerpo aparece totalmente lavado, desnudo, totalmente, la escena en la que aparece es una escenificación teatral. De hecho, ponen un preservativo al lado utilizado, ponen un pañuelo y luego lo más sorprendente de todo es que cortan ramas de alrededor para cubrir tanto sus pechos como su pubis. Lo que según los expertos denota pues que la persona que la deja tiene un gran cariño hacia ella porque tapa sus partes más públicas. Además de las condiciones tan particulares en las que fue encontrado, el cadáver presentaba unas marcas pálidas, las cuales demostraban que después del fallecimiento la víctima tuvo puesta algún tipo de prenda que le comprimía. Esto se evidenciaba en las axilas, las piernas y rodillas. Tampoco la comida que había ingerido Débora cuadraba con lo encontrado en su estómago. Había consumido algún tipo de verdura como acelga o espinaca. Otra de las evidencias más desconcertantes de la escena del crimen fue un preservativo usado que fue puesto allí para fingir una violación. Dentro de él se encontró ADN de un hombre y ADN de una mujer que no era Débora. Dentro de sus partes privadas también se encontró ADN de un hombre. Los familiares de la chica aseguraron que días después de hallar su cuerpo, su exnovio comentó ante varios integrantes de la familia que se había olvidado una caja de langostinos en el maletero de su coche y que un trabajador del estacionamiento donde lo aparcó le preguntó qué guardaba allí, que olía a muerto. ¿Se llegó a investigar, a inspeccionar el vehículo del exnovio de su hermana? Simplemente le preguntaron a la persona qué había pasado. ¿Al exnovio o al trabajador de él? Al exnovio.
Y él contó que Pues que se le había descongelado una caja de langostinos, que fíjate tú, qué casualidad. alguna de las pistas que han conseguido a través de esa página de Facebook podría suponer la reapertura del caso de su hermana. La realidad es que sí, y de vital importancia. Te puedo adelantar que podría ser el testimonio de la última persona que ve con vida a Débora, con lo cual cambiaría su localización y arrojaría mucha luz sobre el caso. El hecho de que la aleje de mi casa podría demostrar incluso que se sube voluntariamente a un coche. Digamos que para mi gusto cierra el círculo. ¿Esta pista lleva a algún sospechoso? Bueno, digamos que si tengo a alguien en la cabeza es porque la investigación me lleva a tener a alguien en la cabeza, ¿no? Te puedes imaginar que cuando una persona aparece en el sumario más de 400 veces, algún peso tendrá. Buscamos al hombre sobre el que recae la investigación del sumario. El exnovio de Débora. Hoy tiene 47 años. Mira, ahí sale el coche. Voy a acercarme. Y sigue al frente de su empresa de marisco. Hola, muy buenas. Soy Rogelio Márquez, periodista de La Sexta. Usted era el novio de Débora en el momento en que desaparece y me gustaría poder hacerle unas preguntas. Ahora estoy trabajando. Querríamos que nos aclarase algunas contradicciones que aparecen en el sumario. No, yo no. No queda claro el camino que usted sigue desde el gimnasio para jugar el fútbol, o hubo incluso un testigo que afirmó que su coche en el parking olía a muerto. ¿Nos podría aclarar qué hizo esa tarde-noche, por ejemplo? Conmigo no tiene nada que aclarar. Usted declara que cuando regresa a su casa ese día no hay nadie y sin embargo su padre declara que sí que estaba No allí. tengo, de verdad, en serio. No es que sea ni porque no quiera, ni porque prescriba, por no prescriba. Yo soy el primer interesado, como lo hemos sido siempre, toda la familia, todos los amigos, todos los familiares. Era el novio en aquel momento. No era novio, era exnovio. Era exnovio. Era exnovio, sí. Y me tomaron muchas declaraciones. Pues muy amable, ¿eh? Cuando le preguntaron, el muchacho afirmó no haber tenido contacto con ella el día de su desaparición, pero más tarde desmintió esto y aseguró haber tenido contacto telefónico con Débora. Con tantos cabos sueltos y preguntas sin responder, la expareja de Fernández empezó a generar desconfianza y pasó a ser el principal sospechoso en la investigación, y aunque era de esperar que se realizara una investigación minuciosa, él nunca fue detenido ni tampoco fue investigado formalmente. Así pasaron los meses y los años y el caso de Débora Fernández seguía sin resolverse. Parecía que los únicos interesados en encontrar al culpable eran sus familiares. No había una investigación activa que les hiciera sentir al menos la esperanza de encontrar algún día al asesino. Con el paso del tiempo, a pesar de que su familia siguió luchando por mantener la investigación a flote, el caso se quedó estancado. Rosa y José, los hermanos de Débora, fueron los que encabezaron la lucha para reabrir el caso en diciembre del año 2019. Como parte del plan, crearon un grupo en Facebook en donde ponen toda la información acerca del caso y sus novedades. Medios de Galicia aseguraban que todas las incógnitas del crimen de Débora Fernández seguían apuntando en la misma dirección 17 años después, tal como lo cuenta la familia hasta el día de hoy. Como sospechosos, pues hubo varios, tanto en la investigación inicial como en la posterior que abrimos en el 2019. De hecho, el principal sospechoso desde origen era el que era su pareja. También hubo gente de su escuela en el punto de mira, se hicieron más de 300 pruebas de ADN, se invirtieron medios en intentar descubrir, pero claro, como digamos el semen que aparece dentro del cuerpo de ella no es del autor, sino que lo imponen post-mortem, porque digamos el cuerpo lleva días muerto, se cree que muere la misma noche de la desaparición. El ADN está vivo, el semen, lo que denota que lo pusieron días previos, entre 48 y 72 horas antes de que encontremos el cuerpo, que es lo que suele durar vivo. Se citaron 13 testigos en total, personas conectadas con el objetivo de encontrar un camino que los lleve hasta el asesino. Los padres del sospechoso también declararon, aunque el sospechoso nunca había contado con el estatus de investigado en todo el proceso. En estas declaraciones también estuvieron los padres de Débora, al igual que amigos y otros familiares de ambas partes. 6 de las declaraciones fueron realizadas el día 9 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Pero el camino hasta el asesino parecía no querer despejarse y empezaron a surgir claras contradicciones en las declaraciones de los testigos. Muchos de ellos estaban contando relatos totalmente diferentes a los que habían contado años atrás durante la primera citación.
La gran duda era saber quiénes mentían y por qué lo hacían. ¿Estaban acaso encubriendo al asesino? ¿Sería posible que hubiera alguien manipulando la investigación? Tal como especula la hermana de Débora. Lo cierto es que las incongruencias se concentran principalmente entre las personas que intentan probar la inocencia del sospechoso, lo cual favorece aún más la hipótesis de un encubrimiento. Pero siendo tan evidente que la investigación había sido errática y manejada a la ligera, la familia decidió dar un paso más allá y aprovechar los avances de la ciencia. Esta vez estaban decididos a encontrar respuestas y solicitaron a un juez aprobar la exhumación del cuerpo de Débora. Esta exhumación fue aprobada y esto llenó de esperanzas y nerviosismos a la familia. Tal vez Débora se había llevado las respuestas a la tumba y esta era su oportunidad para descubrirlas. El 18 de mayo de 2021, hace poco tiempo, se hizo el procedimiento. El objetivo principal era examinar a profundidad el cuerpo e intentar encontrar en él restos de la persona que ejerció presión sobre su tórax hasta asfixiarla o algún otro involucrado. La familia confió en que un nuevo examen del cadáver de Débora, fallecida hace casi 2 décadas, podría guiarlos de una vez por todas hasta su asesino. Durante la primera autopsia, que fue realizada en el año 2002, los Fernández reprocharon que no fue lo suficientemente detallada. Lo que se espera durante un caso como este es que se hagan exámenes minuciosos que permitan avanzar en las investigaciones, pero el desinterés y los descuidos fueron múltiples. Los abogados de la familia expresaron que estos hallazgos vuelven a evidenciar la negligencia policial que hubo en el año 2002, ya que algo tan básico como la inspección de las uñas no fue realizado en su momento, pero esta vez nadie permitiría que fuese pasado por alto. El día de la exhumación, la puerta del cementerio de Pereiró en Vigo se mantuvo bloqueada por la Policía Nacional. Sus hermanos y su madre estuvieron presentes. Rosa declaró su pesar y el de su familia al verse en la obligación de exhumar el cuerpo de Débora 19 años más tarde, en un proceso bastante complicado. Sus restos primero fueron llevados hacia el Vigo Memorial para empezar con el examen, después se trasladaron al Hospital Meixo Eiro y de ahí al Nicolás Peña, conocido también como Hospital Municipal. Un mes después de que los restos fuesen trasladados desde el cementerio de Pereiró, descubrieron evidencias claves para la investigación. Bajo las uñas había pelos y fibras. Ahora el siguiente paso sería comparar estos restos con las evidencias que se extrajeron en el 2002 y también con los restos recuperados de un congelador en 2019 en el que se cree que el asesino de Débora pudo haber ocultado su cadáver desde el momento de su desaparición hasta que fue abandonado en aquella cuneta de O Rosal. Y así parece que las esperanzas de encontrar al responsable se estaban intensificando y que los esfuerzos por encontrar profesionales responsables estaban dando resultados. Esta misma confianza la familia tiene depositada en otro de los equipos de trabajo que la familia contrató ante la falta de hallazgos y se trata del registro de la computadora de escritorio de Débora Fernández, a la cual los agentes nunca llegaron a acceder y que desde mayo está en manos de la empresa Lazarus Technology, la misma empresa que extrajo la información del móvil de Diana Kerr, que es otro caso. Este contenido, aún por revelar, podría ser vital a la hora de aclarar las últimas conversaciones que Débora mantuvo con su entorno y que incluso podría explicar un presunto móvil del crimen o, en el mejor de los casos, les dé información precisa para la captura de un sospechoso. Novedades que hubo en este último tiempo. Pues digamos, en el 2017... yo me pongo en contacto con una asociación que se llama SOS Desaparecidos, a la desesperada, porque mis padres llevaron el caso durante muchos años, pero en el 2010 se archivó. Entonces yo me pongo en contacto con esta asociación con ánimo de intentar saber si hay algo de lo que se pueda tirar o si se puede conseguir averiguar algo nuevo. Entonces mi hermano y yo iniciamos una investigación que hicimos él y yo, apoyándonos en redes sociales para pedir datos y pedir información y pedir si alguien recordaba algo.
Y bueno, a raíz de esas movilizaciones en redes sociales, efectivamente, la propietaria del videoclub más cercano a la casa de su exnovio nos dice que ella la atendió y que le alquila la película Meli, que es la que le dice a Nuria que va a alquilar, que Nuria es mi prima, ¿vale? Entonces, digamos, a raíz de eso conseguimos la reapertura policial y la judicial. Aprovechando que había esa reapertura, pedimos que se analizasen todos los ADNs con las nuevas tecnologías, ya que en el escenario del crimen aparecen 2 pelos que eran pues pequeños y en su día pues no se pudo extraer ADN, pero con las técnicas actuales se podía. Entonces pedimos que se ampliase esa parte genética. A mayores, cuando nos conseguimos un buen equipo de abogados, conseguimos detectar que había muchas negligencias en esa investigación y que había datos que faltaban. De hecho, mi madre entrega un ordenador en el 2006 del que no hay constancia, pierden el teléfono de Débora. Digamos, a medida que vamos avanzando en la investigación, nos damos cuenta de que hay errores que no cuadran con una realidad, ¿no? Y que son tantos que, digamos, nos hacen sospechar que puede haber una mano negra. Entonces, bueno, pues con ayuda de la policía, con ayuda de investigadores privados, de forenses, contratados por nosotros, peritos informáticos y demás, hemos conseguido novedades de las que no puedo hablar milimétricamente, pero hemos conseguido novedades lo suficientemente importantes como para que el 18 de mayo aprueben la exhumación del cuerpo de mi hermana. Digamos que la propia policía, cuando hace la recogida de pruebas, no chequea lo que puede haber debajo de sus uñas, cosa que es como de primero de investigación, ¿no? Entonces, como queda comprobado que efectivamente no revisan eso, que es algo vital, porque si a ti te agreden, con lo que te defiendes es con las manos, pues aprueban la exhumación y efectivamente en esa exhumación aparecen 8 de las 10 uñas de las manos, que están perfectamente conservadas, y aparecen tanto fibras como pelos, de los cuales estamos esperando todavía resultados. Y bueno, pues podría dar un giro muy importante en la investigación. Creo que podemos decir que es evidente que la familia Fernández Cervera nunca estuvo conforme con la investigación del caso cuando ocurrió recién en el año 2002, viendo con frustración cómo se cometían errores tan perjudiciales para la investigación, porque no fueron solo la apatía y los testimonios falsos los que afectaron el caso. Hubo errores en la manipulación de evidencia que fueron importantes, como el análisis del disco duro de la computadora de Débora o el tráfico de llamadas de su móvil, que por cierto en la comisaría de Vigo Redondela evitan darles una réplica. Sin olvidar que perdieron el celular de Débora. Durante años el caso quedó prácticamente congelado y sin avances, salvo por estas investigaciones que estaban llevando a cabo este año. Recientemente el Laboratorio Policial de Madrid decidió analizar la muestra de ADN del único fragmento de pelo hallado en una de las uñas de Débora Fernández para identificar a la persona que la acompañó antes de morir. Se trata de un único análisis posible del perfil genético y los resultados llegarán pronto. El riesgo que se corre es que solo tienen una oportunidad para examinar la muestra, porque durante este tipo de exámenes las muestras quedan destruidas, de modo que si el intento sale mal no van a poder repetirlo. Por eso es tan importante que esto lleve a algo concreto y así poder brindar justicia a la familia, en este caso que después de pasar casi 2 décadas en la oscuridad, por fin parece empezar a conseguir resultados. Y nosotros, cuando tengamos esas actualizaciones, y porque estamos en comunicación con la familia de Débora también, vamos a estar informando en las diferentes redes sociales y también acá en este canal de YouTube. Hasta aquí esta terrible historia que ocurrió en España. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.